Hola a todos, soy Paolo de Pixel School 3D y os queremos dar la bienvenida a nuestro nuevo curso de introducción a Cinema 4D. Como muchos de vosotros a lo mejor ya sabéis, tenemos varios cursos de Cinema 4D, pero siempre más enfocados a lo que es el motor de render, es decir, a poder realizar proyectos y trabajos de visualización arquitectónica con Cinema 4D conjuntamente con el motor de render V-Ray, por ejemplo, o con el motor de render Corona. Y en esos cursos siempre nos focamos sobre todo en lo que es el motor de render, ¿vale? Entonces en este curso de introducción a Cinema 4D es algo que muchos de nuestros alumnos nos han pedido. Vamos a hacer una introducción algo más detallada de lo que es el software Cinema 4D y de qué forma lo podemos utilizar, de qué forma lo podemos configurar y de qué forma le podemos sacar el máximo partido para nuestros trabajos de visualización arquitectónica 3D o de TC general, ya que, digamos, Cinema 4D es un software muy potente, el cual realmente puede ser utilizado en motion graphics, en publicidad, en packaging, como decíamos, en arquitectura, en ingeniería, en diseño gráfico, en animación, en simulación, etcétera. Entonces vamos a daros todo el conocimiento que necesitáis para poder utilizar la herramienta y ya después vosotros poderla enfocar y poderla utilizar en el sector del 3D que os sea más interesante. En esta primera clase os vamos a explicar la parte más básica del programa, que es la parte de las preferencias. Es decir, como todo software tiene unas preferencias predeterminadas, pero no quiere decir que esas preferencias tengan que quedarse por defecto, sino que lo interesante es saber dónde podemos ajustar alguna cosa para que el software trabaje mucho mejor y se adapte mucho mejor a nuestro flujo de trabajo, ¿vale? Entonces en esta clase vamos a ver ciertas preferencias, herramientas, parte de la interfaz y algunas funciones necesarias que tenéis que entender para poder empezar ya a tener la primera toma de contacto con Cinema 4D y dar ya los primeros pasos con el software. Entonces, para acceder a las preferencias es relativamente sencillo. Nos vamos aquí a edición y aquí, como veis, tenemos la pestaña preferencias. La pestaña preferencias lo que va a hacer es abrirnos una segunda ventana, la cual, como veis, podemos ampliar y adaptar al tamaño que a nosotros nos interese y la podemos naturalmente colocar donde nosotros queramos, ¿vale? Si de repente tenemos dos pantallas, pues podemos colocar a lo mejor una ventana en otra pantalla, pero como veis, directamente podemos acceder a través de la pestaña edición preferencias a las preferencias de nuestro Cinema 4D. Ya en nuestra ventana de preferencias vamos a ver la primera parte, que sería la interfaz. Veis que está aquí activado en color naranja y aquí es donde nosotros podemos decidir qué idioma es el que vamos a utilizar para utilizar nuestro software. En este caso podemos colocar español, inglés. Si nosotros pusiésemos inglés, solo sería efectivo cuando cerremos Cinema 4D y reiniciemos. En este caso, si colocásemos inglés, al reiniciar aparecerá todo el software en inglés, o si lo cambiamos a español, pues aparecerá todo en español. A veces es interesante temporalmente colocarlo en inglés, ya que muchas veces la ayuda en línea que tiene Cinema 4D está en inglés. Entonces, para nosotros es muy interesante el poder tener el software a lo mejor en inglés para buscar algún elemento o alguna función concreta que a lo mejor no sabemos cómo se llama directamente en inglés. Podemos buscarla su nombre y después buscarla directamente en la ayuda en línea.
Pero nosotros en nuestro curso vamos a trabajar completamente en español y realmente vais a ver que funciona muy bien. Si queréis cargar otros idiomas, simplemente tenéis que iros aquí a ayuda, comprobar actualizaciones. Vamos a dejar que las compruebe rápidamente. Y entonces el actualizador online de Maxon nos va a mostrar, digamos, qué podemos instalar, digamos, adicionalmente a nuestro software. Entonces nos van a aparecer los diferentes paquetes de idioma que de repente nos puedan interesar. Es decir, imaginamos, por decir algo, que queremos trabajar en francés o queremos trabajar en otro idioma, pues podemos cargar, digamos, como veis aquí en las opciones, si os dais cuenta, podríamos instalar en árabe, en chino, en checo, en francés, en alemán, en italiano, en japonés, coreano, polaco, ruso, español, etcétera, ¿vale? Y como veis aquí, podemos instalar aquí directamente lo que es la documentación en español o la documentación en inglés, ¿vale? Entonces esto es algo también muy interesante que podéis tener en cuenta, de que por defecto, por ejemplo, esta documentación en español no viene instalada. Entonces os vais, digamos, a las actualizaciones del programa y aquí podríamos directamente instalarlo para que lo tengamos, digamos, nuestra documentación en español. Yo no lo voy a hacer ahora, lo voy a dejar tal cual, ¿vale? Entonces, el idioma. Dentro del esquema podéis cambiar, digamos, el color con el que queréis que aparezca nuestra interfaz. Si lo colocamos claro, por ejemplo, veis que va a aparecer claro, lo único que parece como si fuese un software antiguo, y si lo colocáis en oscuro, pues tenemos esta visualización que a lo mejor es más adecuada a la que a nosotros nos pueda interesar, ¿vale? Realzar nuevas características, si os dais cuenta, aquí arriba yo tengo, por ejemplo, Uberride, Realflow, Corona instalado. Entonces, aquí le está diciendo que quiero que realce las nuevas características de Realflow, ¿veis? Pues esto aparece amarillo. Si yo, por ejemplo, le digo que no, os dais cuenta que lo desactiva y se coloca, digamos, la letra y el color de la misma forma, ¿vale? Si le podemos decir aquí que lo active de nuevo, veis que el Realflow aparecería de nuevo resaltado, ¿vale? Pero en un principio yo lo voy a desactivar. Otra cosa también interesante es que aquí podéis modificar lo que es la fuente, es decir, imaginaros que yo quiero una Segoy script, pues aquí le podríamos modificar, ¿vale? Pero en un principio nosotros vamos a dejar la fuente que viene por defecto. Yo creo que es una fuente bastante buena para leer y funciona muy bien. Y aquí podríais cambiar la fuente, podéis cambiarle el tamaño, etcétera. Digamos que esos son un poco las dos configuraciones que podemos hacer aquí en el caso lo queráis personalizar en tanto en el idioma como en el color de la interfaz como en el tipo de fuente. La segunda parte, en los dispositivos de entrada, es donde podríamos, digamos, configurar si estamos utilizando, por ejemplo, una tableta gráfica. Es decir, si os dais cuenta, aquí estoy trabajando como dispositivo de entrada con un cursor, con el ratón, por ejemplo, pero si tuviésemos a lo mejor una tableta gráfica, una Wacom o lo que fuese, podríamos activarlo aquí para que, digamos, la sensibilidad a la hora de trabajar con el software pues fuese más adaptada y más adecuada a la tableta gráfica, ¿vale? Pero como en nuestro caso no es ese, lo vamos a dejar tal cual. Aquí en navegación, pues como veis podemos ver que el modo cámara pues va al cursor, al centro, al objeto. Es decir, eso lo vamos a ver después, que realmente el tema de navegar con el activado un cursor es bastante interesante. El resto no lo vamos a modificar. Ya en OpenGL, digamos, sí es un apartado que sí vale la pena que hablemos un poco sobre él, ya que es una de las partes que nos puede ayudar realmente a mejorar bastante el rendimiento de nuestro software.
En la parte del OpenGL realmente no acostumbramos cambiar nada. Digamos que si tenemos una máquina medianamente potente, no necesitamos modificar nada aquí dentro. Además, aquí ya nos da dando una atención que si saltábamos el OpenGL, pues nos puede dar problemas de anti-aliasing, problemas varios. Pero sí que es verdad que no todo el mundo tiene una máquina lo suficientemente potente o lo suficientemente fluida para usar al 100% Cinema 4D. Entonces, o tiene una tarjeta gráfica, por ejemplo, antigua o menos potente. Entonces, muchas veces la opción para que el software a lo mejor no se nos bloquee o no nos dé problemas de OpenGL es desactivarle aquí la opción OpenGL y de esa forma, digamos, cargaremos menos la máquina a la hora de trabajar. Pero en un principio, como digo, nosotros acostumbramos que no toquemos nada aquí, ya que realmente viene ya correctamente configurado. De aquí saltamos a archivos y en archivos tenemos dos partes. Si os dais cuenta, tenemos, acabo de, aquí con esta flechita, acabo de abrir también lo que es las rutas. Entonces esto es interesantísimo. Digamos que en archivos nosotros podemos decirle, por ejemplo, al software que nos haga un auto guardado, ¿vale? Por defecto no viene activado, ¿vale? Entonces, si os gusta que el programa con el que estéis trabajando, en este caso Cinema 4D, os vaya haciendo copias de seguridad, le podéis activar aquí lo que es el autoguardado. Le podéis decir cada cuántos minutos queréis que os haga una copia de seguridad y si queréis lo podéis limitar a tantas copias. Si no lo limitáis, pues va a ser, va a ir haciendo infinitamente copias cada 5 minutos en este caso, ¿vale? Y le podéis decir que os haga las copias en el proyecto, ¿vale? Eso lo veremos en la próxima clase, donde os voy a explicar de qué forma está estructurado, digamos, los proyectos en Cinema 4D, o el directorio del usuario o en el directorio personalizado que vosotros queráis. Es decir, que vosotros de repente podéis decirle, oye, no, a mí me interesa que me hagas una copia de seguridad en una carpeta que voy a llamar, por ejemplo, copia de seguridad proyecto X, ¿vale? Entonces le podéis decir aquí cuál va a ser la ruta que os interese. Si os dais cuenta, al darle directorio al proyecto no me da opción aquí ahora mismo a modificarlo. Si le digo, por ejemplo, personalizado, allá me activa esta casilla y ya podría decirle dónde quiero que me haga esas copias de seguridad. Yo personalmente acostumbro y aconsejo que lo dejéis en el directorio de proyecto. Luego veremos por qué, ya que es interesante que esas copias de seguridad os las vaya haciendo dentro del directorio del proyecto, ya que va a ser mucho más sencillo poder encontrar las copias y que esté todo vinculado dentro de la misma carpeta de proyecto. Otra cosa interesante son las rutas. Aquí en las rutas, digamos que podéis determinar y decirle al software cuál es la ruta donde vosotros tenéis guardadas, por ejemplo, vuestras bibliotecas de objetos, vuestras bibliotecas de texturas, vuestras escenas, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros tenemos de alguna forma dentro de nuestra máquina o dentro de nuestro servidor o dentro de nuestros discos duros, etcétera, dónde queremos o dónde guardamos cierta información, pues nosotros aquí le podemos decir cuál es la ruta de esa información para que cuando nosotros abramos una escena pues no tengamos ningún problema de cargar texturas, es decir, que encuentre siempre la ruta a todos los archivos, a todas las texturas, a todas las escenas, ¿vale? Todo esto es algo también muy interesante que podéis activar directamente desde aquí. Otro apartado a comentar son las unidades, donde vosotros podéis adaptar, digamos, en qué unidades queréis trabajar dentro de Cinema 4D para que de alguna forma se adapte mejor a vuestro flujo de trabajo. Nosotros, o yo personalmente, trabajo siempre en centímetros, ¿vale? Pero no quiere decir que, porque nosotros lo hagamos así,
todo el mundo lo tenga que hacer así. Pero en un principio aquí podríais configurar para que trabaje en la unidad que a vosotros os interese. Y en las unidades de animación, aquí lo que hacemos es, podríamos configurar de qué forma queremos visualizar aquí abajo en la línea del tiempo, digamos, nuestras animaciones. En este caso yo personalmente me gusta hacerlo en fotogramas, donde yo estoy viendo ahora mismo. Por ejemplo, aquí en mi línea de tiempo tengo 90 fotogramas o naturalmente podría darle, por ejemplo, 180 y ampliar aquí para ver 180 fotogramas y trabajar así. También podría decir, no, pues yo quiero que me lo muestres en segundos. Pues yo tengo aquí 6 segundos de animación, ¿vale? Es decir, que realmente podéis hacerlo de la forma que a vosotros más os sea cómoda o estéis más acostumbrados. Yo personalmente me gusta trabajar con fotogramas, ¿vale? Dentro de la memoria, pues está todo correctamente configurado. Aquí, por ejemplo, veis dónde está la ruta caché, que os la guarda dentro de la carpeta de Cinema 4D. En comunicación, pues aquí tenemos la parte de cuando queremos hacer alguna granja de render, etcétera. Lo podríamos configurar aquí. En renderizador, pues nos muestra, digamos, los hilos de render que tenemos. Si trabajamos con una granja de render, con Team Render, aquí tendríamos las diferentes opciones. Si trabajamos con ProRender, también lo tendríamos aquí. Body Paint sería nuestra herramienta de pintura digital, escultura digital, nuestra línea del tiempo, el motor Houdini. Si lo tenemos instalado, yo todo, por ejemplo en esta máquina no lo tengo instalado, pero lo podríamos instalar. El motor Substance, que también veremos. Aquí tenemos el navegador de contenido, que es esta pestaña que tenemos aquí a la derecha, que veremos más adelante. Las configuraciones de pelo, etcétera. Y por ejemplo, aquí tenemos los dos Real Flow, Sketch and Toon, V-Ray, Corona. Y lo importante, a lo mejor, todo esto que hemos visto aquí ahora, pues no nos vale la pena explicar nada porque realmente no vamos a tocar nada. Y aquí en importación y exportación, aquí podríais ver directamente cómo está configurada la exportación. Es decir, imaginaos, queremos exportar a FBX, entonces nosotros aquí podemos hacer una configuración de qué forma queremos que exporte nuestra escena, nuestro archivo FBX, es decir, por ejemplo, con cámaras, sin cámaras, con instancias, en instancias, con texturas, en texturas. Si a lo mejor al programa que nos vamos a llevar queremos que el eje arriba, es decir, nosotros en Cinema 4D el eje arriba es el Y, no es el Z. Entonces, pues a lo mejor el programa que vamos a trabajar, lo que vamos a exportar, pues el eje arriba es el Z. Pues nosotros podemos decir, oye, pues a la hora de exportar mi FBX, pues lo vas a dejar, lo vas a modificar para que el eje Z sea siempre el que muestra hacia arriba. Entonces, estas son cosas que podemos configurar aquí y realmente podríamos personalizar bastante todo esto. Y aquí, en lo que son los colores del esquema, esto, digamos, lo que nos permite es poder modificar colores de textos, colores de funciones, etcétera, ¿vale? Si os dais cuenta, pues todo tiene un color o todo tiene, como veis, una representación. Entonces, si nosotros quisiésemos personalizar esto, lo podríamos hacer directamente aquí dentro de lo que es los colores de esquema. Yo creo que no vale la pena complicarse demasiado la vida y realmente pues es interesante poder dejar la configuración por defecto, pero yo creo que era importante, interesante mostraros algunas cosas que sí que podéis a lo mejor en un momento determinado personalizar y que os pueda dar alguna ventaja y que os pueda colocar el programa de la forma que a lo mejor estáis acostumbrados a trabajar, ¿vale? Pues nada, hemos llegado al final de esta primera clase. Cualquier duda que tengáis, por favor, entrar en contacto con nosotros, que estaremos encantados de ayudaros. Y sin más, nos despedimos y nos vemos en la próxima clase. Adiós.